Yo soy así, sino es me deformó las cadenas que nunca rompí. No es el yo soy así, sino me deformó la cadena que yo nunca rompí. Y muchas veces el ser humano, nosotros los seres humanos, nos justificamos, ¿sí? Con el, yo soy así, esta es mi forma, etcétera, ¿verdad? Esa es mi manera, esa es mi forma. Pero hoy yo te digo, no es así. Es la deformación de esa cadena que todavía no has confrontado y no has querido romper. Y en la palabra del Señor en Juan 8:36 nos exhorta lo siguiente: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hoy quiero hablar un tema sobre las emociones, amado, en lo interno. Sobre el tema de las emociones. Muchas veces hablamos, exhortamos y hasta predicamos lo que es las emociones, pero nos enfocamos en lo emocional, pero estamos dejando de lado lo espiritual. Lo espiritual. La palabra dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre de carne, sino contra potestades, ¿verdad? Y huestes de maldad en las regiones, ¿verdad?, celestes. Y muchas veces recitamos esto y tenemos en cuenta que no es en lo literal ni en lo carnal, sino que tenemos una guerra espiritual. Y hablamos de lo emocional, pero se nos está olvidando que hay un mundo espiritual, ¿verdad?, que existe y que opera. Hay espíritus inmundos que operan también para atraparnos, dejándose, ¿verdad?, teniendo por puerta abierta esas emociones, ¿verdad?, que no tenemos todavía resueltas o que no hemos entregado, aunque estemos en el Señor. Y también el pueblo de Dios, nosotros como creyentes tenemos que discernir, ¿verdad? Porque no todo es la emoción, ¿verdad? No es emocional, ¿verdad? Es una de las habilidades más cruciales que todo creyente, ¿verdad?, debemos desarrollar si queremos caminar en libertad. Tenemos que desarrollar el discernimiento también, ¿verdad? El discernir, ver con qué estoy peleando, que no lo estoy viendo, pero con el discernimiento el Señor me va a mostrar. No todo lo que duele es emocional, amado. No todo lo que pesa viene del alma. Y no todo lo que confunde proviene de la mente. Hay heridas que no cicatrizan porque detrás de ellas hay un espíritu inmundo, ¿verdad? Hay un espíritu operando. Hay pensamientos que no paran porque hay una influencia, ¿verdad?, del maligno que lo está alimentando. Hay emociones que se desarrollan, ¿verdad?, o se desbordan porque hay una atadura espiritual que sigue viva dentro de la persona, ¿verdad?, dentro de nosotros, que sigue viva, operando desde lo oculto. Se disfraza de pasadas traumas envueltas en dolor, ¿verdad? Se disfraza, se camuflajea, ¿verdad?, en lo que la lógica humana muchas veces decimos, la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, la inseguridad. Pero lo espiritual, amado, lo espiritual no se vence con las terapias emocionales. Lo espiritual solo se rompe con el poder del Espíritu Santo. Por eso es, ¿verdad?, urgente que nosotros como creyentes tengamos en cuenta esto. Y muchas veces queremos hacer de esto un tabú. Muchas veces no se quiere hablar esto. Que hay emociones que sí se requieren, y no estoy diciendo lo contrario, sí, porque existe la terapia emocional. Existe y es buena, amado. Es buena, ¿verdad? Es bueno también buscar ayuda. Si tienes una urgencia, tienes que buscar ayuda. Pero también
nosotros como creyentes en el Señor tenemos que discernir cuando es por nuestras emociones y cuando son espíritus inmundos que están atacando nuestra vida espiritual. Y eso se siente en nuestras emociones, ¿verdad? Tenemos que discernir para poder llegar a la raíz del problema. No basta con llorar, no basta con desahogarse, no basta con hablarlo muchas veces. Si es que hay una influencia espiritual detrás. Solo una intervención espiritual podrá romperla. Ahí es donde muchos de nosotros fallamos. Hay muchos que fallan, se enfocan en lo visible, en lo que sienten, en lo que recuerdan, pero no van más allá. No se detienen a preguntarse si esa tristeza que está sintiendo, que yo estoy sintiendo profunda, tiene nombre. Tiene nombre de una malicia inmunda, de un espíritu inmundo, maligno que quiere operar en mí. Porque hay mucha persistencia. Estoy orando, estoy ayunando, estoy buscando el rostro del Señor, pero sigue en mí. ¿Será esto un sentimiento por lo que yo estoy sintiendo por lo natural, humanamente? ¿O no me estoy dando cuenta que hay una atadura invisible que yo no estoy discerniendo espiritualmente que tengo que romper? Que tengo que romper, ¿verdad? Si esa adicción repentina no solo es un hábito, sino un yugo. Si esa incapacidad de avanzar, cuando tú ves que haces todo, cuando tú ves que tratas de levantarte, pero sigues ahí, angustiado y no avanza, ¿verdad? No es solo, ¿verdad? No es solo falta de motivación, amado, no es solo falta de motivación. Muchas veces no es la falta de motivación, sino una cadena invisible que no estás viendo, que necesita ser rota en la oración, ¿verdad? El discernimiento espiritual. Sabemos que es un don, pero también es una responsabilidad de nosotros los creyentes. No puede vivir. Nosotros no podemos vivir a ciegas e interpretando todo desde las emociones. No podemos vivir a ciegas interpretando todo desde las emociones. También tenemos que ver la realidad, amado, de que estamos peleando con lo espiritual, amado. Estamos peleando con lo espiritual y no todo se tiene que ver desde la perspectiva emocional. También tenemos que tener cuenta que lo espiritual existe. Y nunca desde el espíritu, porque hay lágrimas, amado, hay lágrimas que no provienen del alma mismo, sino del alma oprimida, del alma que todavía está oprimida, que está bajo presión, que todavía está con esa atadura, ¿verdad? Oprimido por un espíritu inmundo. Hay decisiones, amado, hay decisiones que no son frutos. Hay decisiones que no son frutos del corazón, sino manipuladas desde el mismo infierno, amado. Manipulación desde los malignos. Hay reacciones que no nacen de la carne, sino del cautiverio espiritual que alguien arrastra desde generación pasada. ¿Cómo se distingue esto, amado? ¿Cómo se distingue? Si lo que enfrento es un problema emocional que necesita sanidad interior o una atadura espiritual que está exigiendo guerra. ¿Cómo yo puedo discernir cuando son mis emociones o cuando hay un espíritu inmundo operando todavía dentro de mí que está vivo y exige guerra? Fácil. La primera señal está en la repetición.
inquebrantable. Cuando un patrón negativo se repite. Sin importar cuántas veces yo esté orando, esté ayunando o me proponga cambiar, probablemente estás ante una atadura espiritual. Estoy ante una atadura espiritual. Cuando hay un patrón negativo que se repite. Cuando viene una ira repentina. Estoy orando, estoy ayunando, estoy buscando a Dios. Pero de momento se prende y quiere salir de nuevo la vieja criatura dentro de mí. Y yo digo, pero si yo apenas yo ayuné, pero apenas yo oré, pero apenas yo busqué a Dios. ¿Qué está pasando? Pero no te estás dando cuenta que lo es espiritual. No es lo que tú estás sintiendo físicamente, es espiritual. Hay algo más allá, porque está persistiendo. Te sigue visitando, sigue tocando a tu puerta, no está rompiendo esa cadena. Es espiritual. Está operando ese espíritu maligno. Amén. Y tratas de avanzar y avanzar, pero ves que sigue, insistes porque tienes esa guerra que exige ese espíritu ser confrontado a través de la guerra espiritual. La emocional, ¿verdad? Sabemos que lo emocional tiene ciclos. Tiene ciclo, lo emocional tiene ciclo. Pero lo espiritual encadena lo emocional, ¿verdad? Lo emocional se transforma con tiempo, pero lo espiritual necesita ser confrontado con autoridad. Lo emocional es un ciclo que se transforma con el tiempo. Hay emociones que yo puedo buscar ayuda de un terapista emocional y se puede resolucionar. Pero hay algo más allá que nosotros los creyentes, estoy hablando nosotros los creyentes que estamos en Cristo, que estamos en posición y tenemos que resolver. Y hay que romper con estas cadenas, ¿verdad? Que son transformadas, ¿verdad? En el ciclo, en lo emocional, en lo literal, pero en lo espiritual se tiene que romper con la confrontación con autoridad. ¿Ves? Cuando algo no se da, ¿verdad? Cuando algo no cede, amado, cuando algo no cede a la obediencia, no responde al consejo, no mejora aún con acompañamiento, debes detenerte una pregunta, detenerte y preguntarte, ¿será esto un espíritu que me mantiene atado? ¿Es esto un espíritu que me mantiene atado? Yo estoy buscando, estoy orando, incluso busco esa ayuda, ese sirineo que me dé fuerza, me ayude, me aconseje. Pero estoy viendo que no estoy viendo resultados, no está pasando nada. Es porque la lucha es espiritual. Es espiritual. Y vemos que la segunda señal está en el ambiente. Cuando al hablar del tema sientes opresión. Cuando en momentos clave tu mente se nubla. Cuando intentas orar sobre esa área específica, algo te distrae, te duerme o te bloquea. Es posible que haya una resistencia espiritual activa, ¿verdad? Las malicias no quieren que lo desenmascare. Esos espíritus inmundos no quieren que lo desenmascare, ¿verdad? Se ocultan en heridas, se disfrazan de personalidad, se mimetizan en el carácter, pero el Espíritu Santo da testimonio cuando algo no es normal. Ahí entra el discernimiento, porque lo que muchos de nosotros llamamos, ¿verdad? Cuando dije al principio del tema, el así soy yo, es que en realidad hay una deformación por esas cadenas que no has confrontado todavía. Cuando eso hace fuerza y tú ves que todavía eso duele, cuando todavía tú estás ahí
en esa batalla y quieres orar por un cambio y tú ves que te distrae, no persistes, rápido te desconecta de ese pensamiento de persistencia de un cambio, es porque está operando, te está haciendo fuerza en lo espiritual, te está haciendo fuerza, te está haciendo también resistencia, pero nosotros también tenemos que hacer resistencia, porque dice la palabra, resistir al diablo, al adversario, él va a huir de nosotros, amado, va a huir. Y muchas veces, ¿verdad? No queremos confrontar esto. Nosotros mismos no queremos ser confrontados con estas raíces, con estas ataduras de pasado, con esta maldición de generación. Esto viene de generación, amado. Estos caracteres, estas conductas, todos estos viejos hábitos y estas situaciones vienen también de generaciones, pero necesitamos ser libres porque aún siendo libertados, aún siendo, ¿verdad?, que hemos confesado con nuestra boca de que somos libres en el Señor, amado, no somos libres porque todavía hay situaciones que están operando internas, que se está diciendo emocional, son mis emociones, pero en realidad no te estás dando cuenta que es más allá, es espiritual tu guerra y exige ser confrontado con guerra. ¿Verdad? Cuando hay voces internas que te acusan constantemente, cuando sientes que tu mente es un campo de batalla donde pierdes siempre, donde tú pierdes siempre tu mente, puede que ¿verdad?, esté bajo influencia espiritual por ese espíritu maligno. Y no es que estás loca, no es que estás loco, no es que no tengas fe, no es que hay cadenas, ¿verdad? No es que hay cadenas, es que necesitas ser detectado. No es que estás loco, porque muchas veces malinterpretamos todo, amado. No es que estás locas, no es que estás loca, no es que estás loco. Es que necesita ser detectadas esas cadenas que enfrentas en oración, ¿verdad? Esas cadenas, cuando tú las expones y tú de momento vienes a bloquear tu mente, tienes que darte cuenta que estás en una confrontación espiritual y necesitas ser detectada. Y la detectamos, claro, orando, y la detectamos ayunando, porque donde hay atadura hay opresión, ¿verdad? Pero donde hay opresión debe haber liberación. Y Jesús, hablando, él mismo lo dejó claro cuando dijo que vino a dar libertad a los cautivos. No vino solo a consolar, no vino solo a levantar el ánimo. Vino a romper yugo y expulsar las malicias, los demonios, y a sanar a los oprimidos por el enemigo. Es esta, ¿verdad?, la verdadera libertad que habla en Lucas capítulo 4, versículo 18, ¿verdad? Si el Hijo de Dios dedicó, amado, si el Hijo de Dios dedicó partes esenciales de su ministerio a libertar a los atados, ¿por qué hoy evitamos hablar nosotros de esto? ¿Por qué callarnos? ¿Por qué hacer de esto un tabú? ¿Por qué hacer de esto un tabú hoy en día? Hasta en los altares, aún en las iglesias. Por eso necesitamos hablar esto. Hablar que esto va más allá de las emociones. Es una guerra que nosotros, la iglesia, tiene interna. Pero no nos estamos dando cuenta que es una lucha, una guerra, una batalla fuerte. Una batalla fuerte. Una guerra interna con las tinieblas. Y vemos el por qué tenemos tanta resistencia. ¿Sabes también por qué viene la resistencia?
Porque al admitir que hay áreas en nuestra vida donde el enemigo todavía tiene terreno, viene esa fuerza. Cuando tú admites que necesitas ayuda, no en lo terrenal, en lo espiritual, que necesita ayuda de Dios, va a venir esa fuerza. Porque el enemigo todavía tiene terreno ahí, tiene ese derecho legal ahí. Por eso el discernimiento nos hace, ¿verdad?, abrir los ojos a lo espiritual. Es mirar más allá de las conductas. Es mirar más allá de la conducta y detectar la raíz del problema. Porque si yo soy libre en el Señor, todavía yo tengo conductas del pasado, conductas de viejos hábitos que me hace ver que verdaderamente no hay un cambio en mi vida. ¿Pero por qué? No estás detectando que todavía esos espíritus inmundos, esas malicias, están operando. Sigue viva. Esa raíz todavía no está siendo detectada. Por eso, debes de dejar de preguntarte por qué me pasa esto y empezar a clamar. Muéstrame, Señor, si hay algo que no he visto todavía en mí. Porque Dios, amado, Dios no libera. Dios no libera, amado, lo que tú niegas. Y ese es el problema, que no queremos admitir y no queremos reconocer muchas veces las áreas que hay todavía vulnerables sin resolver. ¿Por qué razón? Porque niegas, estás negando. Y Dios no libera lo que tú niegas. Él no rompe lo que tú justificas. Él no expulsa lo que tú llamas parte de ti. Lo que tú llamas, eso soy yo, así soy yo, ese es mi carácter, esa es mi forma, esa es mi manera de ser. Dios no opera. Hay que reconocer que se necesita un cambio. El primer paso para la libertad es reconocer que puedes estar atado aunque ames a Dios, que puedes estar oprimido aunque seas salvo, que puedes estar bajo ataque aunque hayas nacido de nuevo. La liberación comienza con el discernimiento, y el discernimiento se activa cuando decides dejar de conformarte con las explicaciones, cuando dejas de conformarte con las explicaciones humanas y clamas por la luz divina, porque cuando el Espíritu Santo revela, no lo hace para avergonzarte, amado, sino para restaurarte. Él no lo hace para exponerte y herirte, sino para sanarte. Y esa sanidad solo empieza cuando nosotros reconocemos que hay cadenas, ¿verdad?, que la emoción no puede romper, pero la unción sí, como el Espíritu Santo, ¿verdad? A través del Espíritu Santo puede romperse lo inmundo. Y vemos que la palabra dice, y lo voy a buscar aquí, dice en Gálatas 5:1, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque Jesús nos hizo libre. Y sabemos que en Mateo 17:21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es ahí que se rompen esas cadenas. Y cuando esos espíritus inmundos entran, amado, y operan, se esconden, ellos se esconden en áreas ocultas del alma.
Y lamentablemente esto es un tema que muchos pues no quieren tocar, temen tocar, pero es necesario confrontar con la verdad de Dios, porque la ignorancia espiritual, amado, la ignorancia espiritual no protege nada. Al contrario, abre puertas al enemigo. ¿Verdad? Hay quienes que adoran, alaban a Dios, baten las manos, pero todavía hay influencias que están ahí operando. Y decimos, es mis emociones, son mis emociones. Estoy en esos días emocionales. No, hay que discernir. Hay que discernir cuando son los días emocionales. Y más nosotras las mujeres, que llegan esos días, amado. Llegan esos días de ciclos, que vienen las emociones. Pero lo que nos referimos es cuando hay muchas cosas que persisten y se hacen un hábito. Y cuando tú ves, estás encerrado ahí en esa jaula todavía y no has querido romper con eso. Mi alma adora a Dios. Y muchas veces, ¿verdad? Los espíritus inmundos entran a través del pecado. Sí, entran a través del pecado, pero también a través del dolor que no ha sanado, de las heridas abiertas, de los pactos que nunca se rompieron, de las palabras malditas que se recibieron sin renunciar a ellas. Cosas que todavía no has renunciado, ¿verdad? Y entran por las grietas del alma porque el resentimiento, ese resentimiento no perdonado, es la influencia, ¿verdad? Es la influencia que opera ese maligno. Y esa influencia también por la culpa que no se entrega, por la venganza que se calla y por los deseos ocultos que se alimentan en secreto. Y no todo se manifiesta con grito, a veces se esconden detrás de una tristeza permanente o a través de una ira incontrolable. Lamentablemente eso pasa, amado. Hay muchas cosas internas sin resolver en nuestra vida. Y Dios te dice, y repito nuevamente el texto de Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Seremos verdaderamente libres? Y también vamos a recordar Juan 10:10, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. El Salmo 9:9 habla, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Él será tu refugio. Él será tu libertador. Pero recordando que el enemigo no solo vino para matar, robar y destruir, pero que Dios vino para que tengas vida, pero que la tenga en abundancia.